día de hoy. Perfecto, ya iniciamos entonces la grabación. Como les decía, estamos el día de hoy en Más que Datos, Ecosistemas Analíticos. Estamos el día de hoy con nuestro ponente invitado, Andrés Felipe Galindo. Andrés Felipe Galindo, ingeniero en sistemas y computación, experiencia de más de 10 años en inteligencia de negocios y analítica de datos. Nos encanta tenerte nuevamente con nosotros en este espacio, Andrés. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y sin más, es todo tuyo el espacio. Listo, Caro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por acá vamos a tratar como de compartir un poquito de información que pueda ser útil para todas las personas. Veo que mucha gente se ha conectado y me agrada mucho porque realmente hay muchos temas que hemos venido desarrollando en estos webinars que son súper importantes. Y un tema bien valioso que yo veo es que hemos hablado de cosas muy técnicas y nos hemos centrado como en eso. Entonces, quisiera que hoy nos tratáramos de salir un poquito de eso técnico y nos metiéramos un poquito más en el entendimiento del concepto de datos, qué son ecosistemas analíticos, qué son esas cosas raras de las que habla la gente de Business Intelligence, Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Voy a tratar de ser muy breve. Realmente aquí vamos a conversar pues muy chévere y al final vamos a atender algunas preguntas. Permítanme, yo les comparto por acá. Para que iniciemos. Presentación. Por acá tenemos y compartir ya. Listo, creo que ya estamos. Bueno, un poco de eso también, o sea, más que datos, ecosistemas analíticos, realmente hay una gran diferencia y comúnmente utilizamos indiscriminadamente la palabra datos o información para referirnos a datos y de la misma forma, entonces vamos a tratar como de ir entendiendo un poquito qué es esto y cómo realmente nosotros vamos a poder empezar a explotarlo y con todas esas herramientas técnicas que hemos visto también en otras sesiones, junto con otros compañeros, conmigo mismo y con todas las que sigamos de aquí en adelante, pues bueno, para entender un poquito mejor de qué estamos hablando. Aquí vamos a arrancar con un poquito más de contexto a nivel general, un poquito más a nivel mundial, hablando de cuarta revolución industrial, que creo que ya por ahí el concepto ha sonado muchísimo hace algunos años, y tiene que ver con cuatro tecnologías fundamentales, y esas cuatro tecnologías fundamentales son Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. Voy a pegar una pasadita súper rápida por este contexto de las cuatro tecnologías para que de pronto nos quede un poquito claro y ya cuando nos hablen de esto no nos tiren a corchar, ¿cierto? Cuando hablamos de Big Data, en Big Data hay digamos, unas características fundamentales de los datos en cuanto a veracidad, en cuanto a velocidad de la información, en cuanto a la variabilidad, perdón por información, por la variabilidad de los datos, en cuanto a a la volumetría o el volumen de los datos que se están recogiendo. Cuando digamos que un set de datos o una tecnología cumple con estas características de esas cuatro Vs que les acabo de mencionar de variabilidad, velocidad, veracidad de los datos y volumen, estamos hablando de Big Data y por lo general esos entornos de Big Data se trabajan en arquitecturas descentralizadas, en computación distribuida que nos permite como tener una capacidad de procesamiento mayor para entrar en todo este tema de datos y poder hacer procesos de minería, de exploración de esos datos y sacar provecho de esos volúmenes tan grandes pues, de datos que se pueden estar generando.
Igualmente, pues viene un poco el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene más que ver con procesos de analítica avanzada en donde se pueden generar respuestas automáticas a partir de un entrenamiento que se le brinda a un algoritmo dentro de una máquina. Está basado pues como en todo lo que tiene que ver con Machine Learning, y Machine Learning pues tiene que ver con eso, con aprendizaje de máquina, y ese aprendizaje de máquina, digamos que va en dos caminos, y esos dos caminos son, yo como persona, como humano, le enseño a la máquina a hacer algo, ella lo aprende, y a partir de la repetición y del entrenamiento que se le dé, va a poder ir dando respuesta, respuesta a ciertos ingresos de datos. Cuando le entran datos, hace procesamientos y genera resultados, pero basados en ese aprendizaje que yo le di. Lo mismo, hay otros, esa segunda línea que yo les decía, tiene que ver más con procesamiento o algoritmos de desatendidos, que no tienen un primer proceso de aprendizaje humano, en donde nosotros no le enseñamos cómo reconocer una imagen, por ejemplo, nosotros no le decimos que esto es blanco y que esto es negro, eh, es lo que se hace en el otro camino. Simplemente el sistema va a tomar, basado en muchísimos datos y en procesamientos internos que realiza, poder determinar cuáles son las respuestas que deben darse. Y a partir de esas respuestas, pues ya se enlaza con todo el tema de automatización, y ya viene la inteligencia artificial, que muchas veces también se utiliza como para hablar de cosas demasiado sencillas, y no son tan, digamos que no es un proceso tan común el tema de inteligencia artificial, porque hay mucho más detrás. Hay un tema de matemática gigantesco, hay un tema de algoritmia y demás que les estaba contando ahorita, ¿cierto? Entonces todo eso se enlaza para que se tomen decisiones de forma automática. Internet de las cosas, pues es un tema más de sensores, en donde los procesos generan o se montan sensores sobre algunas puertas, por ejemplo, para que estos estén enviando información. Por ejemplo, hay algunas implementaciones de cobro de los peajes. En África hay algunos sitios en donde los peajes se cobran simplemente con que el carro pase por una zona. No debe detenerse, no debe pagar manualmente, simplemente pasa por la zona y se le descuenta. Y aquí están relacionando un poquito el tema de Internet de las cosas, en donde cosas normales las estamos conectando a Internet y las estamos poniendo a que transmitan datos constantemente. Por ejemplo, los medidores de energía, los medidores o contadores de agua de las casas, también se están implementando algunos sensores para que ya no tenga que pasar una persona casa por casa tomando la medición para poder generar la factura del próximo mes o del mes pasado. Mm, y esto, digamos que va un poquito relacionado, todo va relacionado con un tema de blockchain, y blockchain es mucho más que criptomonedas, que es como comúnmente lo conocemos. Blockchain es un desarrollo tecnológico que tiene que ver con seguridad de la información, con sistemas distribuidos de los que hablábamos ahorita cuando hablamos de Big Data, en donde hay muchos computadores conectados en una misma red. Básicamente aquí estamos hablando de lo mismo para generar una base de datos segura y que em, no puede ser corrupta, que no se puede dañar, sencillamente por la cantidad de nodos o de usuarios que tienen la misma información. Básicamente eso es blockchain. Ya sobre esas plataformas de blockchain se implementan nuevas aplicaciones, y unas de esas aplicaciones son las criptomonedas, pero pues también hay muchas otras aplicaciones relacionadas con blockchain que, por ejemplo, relacionadas con salud, en donde hay aplicaciones que solo con el reconocimiento facial o huella dactilar, si estás viajando en otro país, sufriste un accidente, estás inconsciente, no tienes documentos, con el reconocimiento facial, esta aplicación te puede dar qué tipo de sangre es la persona, a qué medicamentos es alérgico, inclusive qué medicamentos está tomando regularmente.
Ese tipo de cosas que pueden salvar vidas están basadas en tecnología blockchain y que no necesariamente son como criptomonedas y demás. Entonces, ahí como ese contexto más general para que ya nos metamos un poquito más en ese cuento raro de que cómo así que diferencia entre datos e información. Eh, Realmente datos hay muchísimos, o sea, millones de datos se transmiten constantemente en cada una de las empresas donde de pronto nosotros trabajamos o las universidades en donde estudiamos se mueven datos constantemente, pero esos datos realmente se están aprovechando o se están em, convirtiendo en información útil que le sirva a la empresa o que le sirva a la universidad o que le sirva a cualquier persona para tomar decisiones con base en eso. Eh, pues solo hablemos de redes sociales. ¿Cuántos datos no hay en redes sociales de personas, por ejemplo, que en algún momento han dado indicios de que podrían llegar a suicidarse o que querrían suicidarse? ¿Y qué pasa con esa información, con esos datos, perdón? No se convierten en información útil que personas o entes puedan tomar para tomar decisiones con base en eso. Entonces, ahí queda como esa reflexión entre el dato está, simplemente es, y la información es para qué sirve y qué hago yo con ella. Entonces ahí viene como este concepto de ecosistemas analíticos y aquí me quiero meter como ya en este cuento de qué es un ecosistema analítico. Aquí me voy a detener un poquito y voy a tratar de ir un poquito más despacio para entender qué es todo lo que hay en este muñequito, em, digamos, como para saber qué comprende un ecosistema analítico, cómo se puede construir y cómo ese ecosistema analítico realmente puede serle útil a mi compañía o cómo puedo explotarlo de la mejor manera. Entonces, nosotros partimos aquí en la parte izquierda de diversas fuentes de datos. Hay fuentes de datos de distintos sistemas, por ejemplo, hay un sistema contable, hay un sistema de facturación, hay un sistema, un CRM para manejar los clientes, hay un archivito de Excel que maneja el líder de algún proceso y simplemente ese archivito de Excel tiene datos que son útiles, por ejemplo, para la compañía. Entonces, todo eso son datos, todo lo que cada una de las personas genera, todo lo que cualquier proceso de una compañía genera en el día a día, en la transaccionalidad diaria, eso va a estar relacionado con datos, está recogiendo datos y esos datos son útiles en algún sentido para el negocio. Ahora, cuando hablamos de negocio, estamos hablando de qué hace la compañía, cuál es el sentido de esa compañía. Entonces, voy a utilizar esa palabra mucho de aquí en adelante, que vamos a hablar de qué le interesa al negocio y qué tenemos en los datos. Entonces, ¿qué le interesa al negocio? El negocio tiene unos indicadores a través de los que se mueve y esos indicadores pueden medirse con base en los datos que se recolectan. Entonces, está esa primera etapa como de todos los datos que maneja una empresa o que se manejan constantemente. Y un primer ejercicio que se realiza es la recolección e integración de esos datos. Esa recolección de datos, por lo general, tiende a que, venga, vamos a construir un data warehouse que me almacene y me centralice todos los datos. Aquí vamos a hablar de datos centralizados, también vamos a poder hablar de datos estructurados, perdón. También vamos a poder hablar de datos no estructurados y vamos a hablar de data lakes y vamos a hablar de poder cargar archivos, poder cargar e indexar grabaciones, videos, cualquier tipo de archivo en cualquier tipo de formato se puede indexar para que quede alimentando pues un único repositorio de información. Entonces, ese primer paso tiene que ver con integración y data warehousing, en donde se crea un modelo de datos, en donde se diseña un modelo que por lo general este modelo está hecho en forma de estrella o de copos de nieve, pero hay otros tipos de modelos de data warehouse o de bodegas de datos. Creo que han podido escuchar por ahí también que se habla de bodegas de datos o de data warehouse.
que pretenden centralizar todos los datos que están recolectados en una misma compañía. Entonces, aquí en ese proceso, en la mitad de ese proceso, hay unos, digamos, unos ejercicios que se realizan de extracción, transformación y carga. ¿Qué es eso de extracción, transformación y carga? O ETLs. Hagan de cuenta cuando tomamos nota en una bitácora escrita en papel, quién ingresó, a qué hora ingresó, si trajo computador, no trajo computador, cuál es la marca, el serial del computador. Listo. Una bitácora de esas, fecha, hora de entrada, hora de salida. Cuando tomamos ese papel, eso que tenemos rayado en papel, y lo pasamos a un archivo de Excel, estamos haciendo un proceso de ETL. Estamos haciendo un proceso de extracción de datos desde el papel. Le estamos haciendo algunas transformaciones, por ejemplo, si nos equivocamos con una tilde, si vamos a ponerlo todo en mayúscula, eso lo vamos haciendo en esos procesos de transformación. Y carga, en donde ya estamos diligenciando o digitando esos datos dentro del archivo de Excel. Ese es un ejemplo muy básico de qué es una ETL y en términos generales eso es lo que se utiliza para poder centralizar los datos dentro del mismo Data Warehouse. Entonces, ¿qué hace? Va y consulta todas esas fuentes de datos, las trae, hace transformaciones puntuales como de homologación de datos. En algunas bases de datos aparece Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Bogotá DC, pero todos hacen referencia al mismo Bogotá. Entonces hay que homologar esos datos, hay que hacer procesos de completitud, de limpieza. Si faltan datos, rellenarlos o rellenarlos con algunos valores por defecto, por ejemplo. Em, Incluirlos como un cero, por ejemplo, o incluirlos como un valor vacío o un valor por defecto que se quiera. Todos esos procesos de transformación incluyen también transformaciones sintácticas, o sea, no solo de para qué le sirve al negocio, sino cómo están escritos. Entonces, el tema de las tildes que ya habíamos dicho, si vamos a pasarlo todo a mayúscula, también los tipos de datos que se manejan, cómo están construidas las fechas, si las vamos a poner año, mes, día, mes, año, bueno, como se quieran organizar, todo ese proceso de transformación nos va a servir para tener ese data warehouse limpio y disponible para ser explotado, que esa es la idea. O sea, aquí el objetivo central de un ecosistema analítico es este señor de acá, ese data warehouse, que es el que nos va a permitir empezarlo a explotar, empezarle a hacer preguntas y empezar a tomar decisiones con base en las respuestas de esas preguntas. Entonces, bueno, ya pasamos toda esa primera parte de integración de datos, en donde vamos, hacemos ETLs, transformamos esos datos y los llenamos en un data warehouse. El data warehouse, yo les había dicho que aquí hay un par de concepticos que es muy interesante poderlos conocer, que hablamos de modelo, primero que todo modelo de estrella, en donde hay tablas de hechos y tablas de dimensiones. ¿Cómo así que tablas de hechos y tablas de dimensiones? Las tablas de hecho son tablas transaccionales dentro de los sistemas de información de la operación o los originales, en donde se registran, por ejemplo, ventas. Una venta es un hecho, algo que ocurrió. Un hecho es algo que ocurrió, entonces una tabla de hechos es una tabla que me referencia todos esos hechos o todas esas ventas. Cuando tenemos esa tabla de ventas, que es la tabla de hechos, ese va a ser el centro de esa estrellita que yo les estaba contando hace un momento. Y alrededor de esa estrellita vamos a tener dimensiones que me permitan clasificar ese hecho o categorizar ese hecho. Por ejemplo, hubo una venta y esa venta me tiene que responder algunas preguntas. ¿Quién la vendió? Entonces voy a tener que tener una dimensión de vendedor para poder saber quién lo hizo. ¿Qué se vendió? Entonces tendré otra dimensión distinta de producto. ¿Cuándo se vendió? Entonces voy a tener una línea de tiempo que me relacione esa venta. Miren que ese es el mismo hecho,
Es el mismo hecho, pero lo estamos describiendo a través de distintas tablas alrededor o distintas dimensiones. Y esas dimensiones se llaman dimensiones porque hablamos de cubos de datos que de pronto lo han escuchado por ahí también. A veces es un concepto que se utiliza bien, otras veces no tanto, pero más allá de cómo se utilice, tiene este sentido de esta analogía. Nosotros tenemos en el centro una venta y esa venta la podemos ver a través de distintas caras de ese cubo. Cada cara de ese cubo nos va a dar una respuesta distinta, siendo por dentro la misma venta. Entonces, si vemos la venta por una cara que nos diga venta por trimestre, tengo una respuesta. Si digo ventas por sede, entonces tengo otra respuesta distinta. Si tengo ventas por empleado, ventas por producto, por proveedor, cada una de esas dimensiones que están alrededor van a servir para darle un sentido analítico a ese hecho, para poder empezar a hacer preguntas que me den la posibilidad de tomar decisiones con base en mis datos. Ojo, ¿qué está pasando ahí? Ya esos datos se me están convirtiendo en información. Ahora sí realmente estamos hablando de información, porque le puedo hacer preguntas, me puede contestar y con eso yo puedo tener valor en la compañía tomando decisiones con base en eso. Entonces, mm, tenemos esos conceptos de tabla de hechos y tabla de dimensiones. Básicamente, todas las bodegas de datos tienen esa estructura, tablas de hechos y tablas de dimensiones. Mm, para poder tener esa posibilidad analítica después, y nos vamos hacia el punto más externo, hacia el más derecho, donde está tableros de control. Aquí hay muchísimos visualizadores, existe Google Data Studio, Oracle Data Visualization, Tableau, ClickView, ClickSense, tenemos Power BI, lógicamente, inclusive desde Excel se pueden realizar análisis de información, gráficos bien bonitos. La diferencia de cada una de estas herramientas está en cuáles son sus capacidades técnicas para manejar ciertos volúmenes de información. Y algunas con algunas características como más dinámicas, en donde Power BI me permite, como lo veíamos en los otros webinars, y que por ahí los tienen disponibles también en el canal de YouTube de Software Estratégico, están cómo utilizar Power BI y cómo salirme de Excel. O sea, dejar de trabajar con Excel y venirme a Power BI y empezar a hacer tableros de control un poco más dinámicos. Esos tableros de control que me sirven para poder filtrar información a través de esas dimensiones para llegar a esas tablas de hecho. Entonces, ahí es donde está como la relevancia de todo esto. Podemos hacer analítica descriptiva porque ya sabemos qué pasó, ya sabemos qué está pasando en este momento en ese data warehouse, porque ese data warehouse nos está contestando eh, con datos que están siendo recolectados actualmente en la operación. Eso nos va a responder preguntas del presente y del pasado. Ahora, si queremos meternos un poquito como con esa exploración predictiva, irnos hacia el futuro y cómo hacemos preguntas a ese mismo data warehouse para que nos conteste más adelante qué puede ocurrir. Entonces empezamos a involucrar, como ven en la parte de abajo, todo el proceso pues de machine learning, que hablábamos ahorita pues de inteligencia artificial y demás. Porque, por ejemplo, a mí me puede interesar hacer un modelo predictivo si yo soy dueño de un gimnasio, por ejemplo. Quiero un modelo predictivo que identifique cuáles son esos usuarios de mi gimnasio que podrían irse. O sea, buscar un modelo que me ayude a determinar la fuga de clientes. Y esa fuga, esa posible fuga de clientes me va a servir a mí para tener un listado de usuarios que podrían irse y hacer una campaña de fidelización, por ejemplo. Sería muy bueno conocer con antelación que una persona se va a ir para poderle hacer un regalito, invitarlo a una clase de las que más le gusta, por ejemplo, ese tipo de cosas que generan más cercanía de los usuarios con sus compañías o con las empresas a las que pertenecen. Lo mismo podría pasar con cualquier empresa que trabaje por suscripción. Entonces, está...
un modelo pues como para identificar esa baja o esa fuga de clientes, posible fuga de clientes. También están todos los algoritmos como que se relacionan con recomendación. ¿Qué hace Netflix para recomendarte una película o una serie? Netflix toma dos caminos y un camino es el producto, o sea, la serie o la película, y otro camino es la persona. ¿Qué tanto sé de la persona y qué tanto sé de las otras personas? Cuando yo conozco una persona y conozco mis usuarios y mis clientes, puedo conocer clientes o grupitos de clientes segmentados que tienen los mismos gustos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo consumí una película a una persona que está en el mismo grupo mío o que es similar a mí, le va a salir como recomendación esa película que yo vi. ¿Por qué? Sencillamente porque la vio una persona similar a, a la persona que está viendo la película. Entonces, ese es el primer camino. El otro camino del producto es, bueno, los productos que le gustaron a una persona son similares a otros productos. Entonces, de acuerdo con la similitud de productos, yo le puedo recomendar eh, a esas personas que consumieron otros productos, ve, mira, este otro producto también te puede servir. Eso está muy enfocado también hacia tiendas de retail en donde compras el chocorramo y de una vez te recomienda la leche para que pases el chocorramo o la ponimalta, ¿cierto? Entonces, de esa manera se van haciendo este tipo de modelos de recomendación o modelos de cross-selling para poder generar ventas cruzadas y poder identificar dónde hay unos segmentos de mercado en donde se pueden mover unos productos de pronto que no rotan tanto dentro de una misma compañía. Además, por ejemplo, hablando de tiendas de retail, se está utilizando mucho también un modelo para predecir la demanda y con base en esa predicción de la demanda, es decir, se tira una línea de tiempo hacia adelante, digamos un par de meses hacia adelante, y con base en esa predicción de la demanda, o sea, qué tanto van a venir a comprarme a las tiendas, voy a abastecer las tiendas. Entonces, ahí se empieza a reducir ese problema que había antes de sobrestock en algunas tiendas, que se quedaban con productos y productos y productos y eso no rotaba y no rotaba y dentro de las bodegas llenos de productos quietos, mientras que en otras tiendas carecían de ese producto. Entonces no tenían la posibilidad, llegaba alguien a comprar, no lo tenían y estaban con falta de stock. ¿Qué hacen ahorita? Con un modelo de analítica predictiva, se predice la demanda y con base en eso se abastecen las tiendas para poder responder a esa demanda. Y ejemplos como esos hay muchos, muchos, muchísimos en distintos mercados. Uno que personalmente recuerdo mucho es un ejercicio que se hizo hace un par de años en Sudamérica con una empresa que empezó a hacer un análisis de el sabor de la mayonesa. Y pueden buscar la empresa se llama Notco y es una empresa de unos muchachos que empezaron a investigar, bueno, a qué sabe la mayonesa y empezaron a hacer una investigación completa del saborcito y empezar a cruzar el sabor que obtenían con otros elementos. Todos elementos naturales, entonces con soya, con no sé qué, y empezaban a hacer todo ese mismo proceso para empezar a investigar y entender cuál es el sabor de la mayonesa y cómo podían generar ese sabor de la mayonesa sin que tuviera, digamos, las partes negativas de la mayonesa, pues en cuanto a colesterol y demás y todo eso, que fuera algo natural. Consiguieron construir una mayonesa que no es mayonesa y que sabe idéntico a la mayonesa. De hecho, el producto se llama Not Mayo y ese producto o esa empresa fue apadrinada por Jeff Bezos, invirtió y ellos ya empezaron a sacar un poco más de productos
en su compañía, todo basado en ejercicios de inteligencia artificial o ejercicios de machine learning para identificar cuáles son esos actores, hablando de productos, esos actores que mejor se combinan para ese mismo resultado. Y obtuvieron la fórmula de una mayonesa que no es mayonesa y se llama not mayo. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos de el para qué este primer paso de centralización de datos y cómo esos datos realmente pueden dar información que va mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo aquí al frente y pudiéramos llegar a analizar en algún momento. Entonces, eso para que lo tengamos ahí presente. Y ahí hemos estado hablando de varias cositas, que son como varios servicios o una secuencia de datos que se lleva para la construcción de estos ecosistemas analíticos. Entonces, miren que este mismo ecosistema me puede responder a varias cosas, dependiendo de técnicas de minería de datos, que vi que por ahí escribían un poco sobre eso. Minería de datos, técnicas de Big Data, Machine Learning, inteligencia de negocios y Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, todo este proceso, esta secuencia es la que les estaba contando aquí en esta primera parte. Ahora, digamos que para finalizar aquí un poquito, porque me gusta como abrir un espacio larguito de preguntas para que podamos conversar un rato. Ya sabiendo qué son esos ecosistemas analíticos, cómo se construyen, que hay unos procesos de ETLs, que hay dimensiones, que hay tablas de hechos, que hay unos conceptos que de pronto nos parecían raros, pero ahora tienen mucho más sentido cuando podemos entender que de ahí puede surgir una toma de decisiones para un cambio dentro de la compañía o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, con base en eso, hay tres ítems que son fundamentales en los ecosistemas de datos. Uno es el gobierno de datos. El gobierno de datos tiene que ver con cuál es el sentido para el cual están los datos dentro de un repositorio. En dónde están almacenados, quién es el custodio, quién es el dueño o cuál es el área dueña encargada, responsable de ser custodio de esos datos, cada cuánto se deben actualizar, todo lo que tiene que ver más con el tema procedimental de cómo se gestionan los datos. Entonces, ese gobierno de datos es muy importante para para ir generando dentro de una compañía que de pronto hasta ahora está conociendo este mundo, que se vaya metiendo un poco más en el cuento y que se vaya generando cultura. Esa cultura de datos es lo más importante. O sea, cuando ya se logra identificar que los líderes de procesos utilizan los sistemas que están centralizados, los dashboards, para revisar constantemente su equipo de trabajo, para ver qué está pasando, para tomar decisiones, ahí ya se puede decir que hay una cultura de datos dentro de la compañía. Y esa cultura pues se apoya mucho con todo el tema de gobierno de datos. Por aquí les voy a compartir también un poquito sobre las guías técnicas que ofrece Mintic o que Mintic ha publicado hace algunos años para la implementación de todo lo que tiene que ver con gobierno de datos o con datos maestros. Ahí está relacionado también, ya vamos a hablar de datos maestros, ahí está relacionado también un tema de calidad de datos. Entonces, digamos que ya tenemos ese ecosistema analítico muy chévere, muy bonito, muy bacano, y hay tres cosas que tenemos que meterle a esto, y es una línea transversal de gobierno de datos. ¿Para quiénes va a estar disponible la información? ¿Quién la debe disponibilizar? ¿En dónde están los datos? ¿Cada cuánto se actualizan? ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta? Un tema de riesgos, toda la gestión de actualización de esos datos y eso es transversal. Por otro lado, está el proceso de Master Data Management o administración de datos maestros, en donde hablamos de
Hablábamos hace un rato de transformaciones de homologación. Ay, que si dice Bogotá con tilde, lo pongamos igual, que en uno dice con tilde, en otro dice sin tilde, en otro dice DC, en otro no dice DC. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Hay sistemas de administración. De hecho, esto más que un sistema es em, un, un concepto de gestión o de administración de datos maestros, en donde vas a centralizar todo lo que es un dato maestro que no cambia frecuentemente. Por ejemplo, los nombres de las sedes, los nombres de los productos, de todos los colaboradores de la compañía. Por ahí habrán algunos conceptos más de negocio, por ejemplo, que voy a guardar un dato maestro que se llama unidad de negocio, pero esa unidad de negocio se compone de 3 o 4 tablas, porque en una tabla hay entidades, en otra tabla hay personas, en otra tabla hay procesos y en otra productos, y todo eso compone la misma unidad de negocio. Entonces, ese proceso de Master Data Management pretende generar un único dato de verdad para darle respuesta inclusive a todos los sistemas transaccionales. El sistema transaccional debería poder consultar el MDM para saber cuál es el dato correcto, para que todos los formularios de recolección de información tengan listas desplegables que vengan desde ese valor central, de ese valor único, y ese es como el el punto más importante del dato maestro, y es que ese dato maestro es el dato de verdad. Ese proceso también está ahí descrito en las guías que les vamos a compartir por ahí. Son guías, pues, obviamente públicas de Mintic que ustedes también pueden consultar. Y hablamos del proceso de calidad de datos. Ya hablábamos un poquito como bueno, hay que aplicar algunas transformaciones, hay que tratar de tener la información limpia, completa, homologada para que esté en el data warehouse. Pero la calidad de datos va un poquito más allá. Hay sistemas especializados en la implementación de reglas de calidad de datos. Y esas reglas de calidad de datos son condiciones. Una regla es una condición que se le aplica a un dato cuando viene entrando al data warehouse. Entonces, por lo general está aquí en este mismo proceso de la mitad, en donde se reciben los datos que van entrando, se comparan contra una regla de calidad, y la regla de calidad va a intentar hacer dos cosas: corregirlo si lo puede corregir, o devolverlo para que sea corregido en el origen. Ese es el proceso como normal de un sistema de reglas de calidad de datos. Entonces, son reglas que condicionan la entrada de datos. Esos datos los comparan contra esa regla. Si los pueden corregir, los corrigen y ya pasan derecho al data warehouse. Y si no los pueden corregir, los deben marcar como dato incorrecto, devolverlo al origen, que se corrija, y eso va haciendo un ciclo que permita que constantemente la base de datos o este repositorio central va a estar quedando un poco más limpia cada vez. Cada iteración de ese proceso de calidad va a ir aumentándole ese nivel de calidad y confiabilidad sobre los datos. Mm, entonces, bueno, ahí hablábamos un poquito de esos 3 conceptos que deben estar acompañando este modelo o este ecosistema analítico. Son 3 conceptos fundamentales: gobierno de datos, Master Data Management y calidad de datos. Datos maestros, gobierno y calidad. Esos 3 deben estar involucrados siempre procedimentalmente y técnicamente dentro del ecosistema de datos. Eh, Con esto, yo termino. Igual quisiera aquí, perdón, un momentico, como darles ahí un paseíto súper rápido. Estas son las guías técnicas de Mintic, y por acá está un poquito explicado como, bueno, cuál es el proceso, cómo funciona, qué es lo que hay, qué es lo que se pretende hacer con el Master Data Management, que hay datos transaccionales, datos maestros, datos analíticos. Todo eso nos lo explican acá en la guía, y cómo se gestiona. Lo mismo por el lado
de gobierno de datos, en donde hay unas líneas, hay un tema pues como más, como les decía ahorita, procedimental. Entonces aquí se habla de gobernanza, calidad, migración, ciclo de vida del dato, o sea, cada cuánto debería estar muriendo el dato. Hablando de muriendo el dato es cuando ya deja de estar disponible al lado de producción. Y esta realmente es como la que da la guía de todo esto que estábamos hablando. Aquí se habla de los tres elementos fundamentales que deben tener esos ecosistemas analíticos. Entonces, mm, yo creo que sin más, me gustaría abrir pues el campo para las preguntas y que me cuenten a ver en qué profundizamos, qué quieren que exploremos más. Claro que sí, Andrés. Voy a iniciar entonces con las que nos comparten en el chat y si alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy quieren hacer esta interacción, pueden levantar la mano y se les abrirá el micrófono para que podamos tener esa conversación más amena. Voy a iniciar entonces con la pregunta que nos hace Alberto Sánchez. ¿Hay otros ecosistemas que no sean analíticos? Pues cuando hablamos de la palabra ecosistema, realmente es porque estamos involucrando distintos sistemas independientes que pueden funcionar solitos y que realmente hacen parte de un mismo entorno o de un mismo ambiente. Existen ecosistemas analíticos, existen ecosistemas de datos que puedan estar diseñados únicamente para la transaccionalidad de una aplicación. Pero pues digamos que en esa misma línea habrán ecosistemas y le podremos llamar ecosistema a muchos otros entornos pues en donde interactúen distintos sistemas. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hace Douglas Cardona. ¿Cómo se balancean esos modelos de patrones con las publicaciones pagas? Me refiero, por ejemplo, a Spotify. Pasa como recomendado a artistas nacionales. Así, todas tus listas no incluyen el género de música del artista colombiano. Ahí en esos, hablando, digamos que como para contextualizar un poquito la pregunta, estamos hablando de los modelos de recomendación y patrones de recomendación que utilizan algunas aplicaciones para hacer cross-selling, ¿cierto? Para compartir más del mismo contenido para personas similares. Ahí hay dos procesos. Un primer proceso de segmentación y ese proceso de segmentación se hace con algunos algoritmos que son desatendidos. Yo les hablaba ahorita de algoritmos con aprendizaje basado en la experiencia de una persona y aprendizaje simplemente basado en los datos. Esos algoritmos de clustering, por ejemplo, se encargan de hallar más bien similitudes dentro de todos los datos. Y haya similitudes, genera algunos clusters o algunas agrupaciones y dice, ah, este es parecido a este, lo meto acá. Y utiliza pues unas medidas ahí de concéntricas y demás para poder saber cuáles son cuáles. Y basado en esas segmentaciones, entonces ya hacen un segundo o un tercer modelo que estén relacionados con la recomendación de productos, teniendo en cuenta ese tipo de reglas de negocio que estás comentando. Por ejemplo, hay unas reglas de negocio que van a limitar, es que hay una zona en algunos países en donde yo no puedo exponer cierto contenido. Entonces, hacia esas zonas yo no publico y eso son reglas es más información que le meten al mismo modelo para que él pueda tomar decisiones con base en eso. Continuamos con una pregunta que nos hace Alberto Sánchez. ¿Cómo se relaciona el tema de los datos maestros frente a estrategias de protección de datos, como la obstrucción de datos, práctica que sugiere la norma ISO 27001? Perdón, me ubico. Mejor dicho, ¿cómo se relaciona el tema de los datos maestros frente a estrategias de protección de datos como la ofuscación de datos? Bueno, ahí hay un tema pues como que hay que tener en cuenta y es que este ecosistema analítico o el ecosistema que se implementa, el sistema de Master Data Management, es un sistema completamente expuesto
hasta los niveles de red que se permitan. Entonces, ahí es donde viene todo el camino de la gobernanza de datos y todo el camino de una política de seguridad basada en ISO 27001, en donde esa política tendrá que decir, hey, ¿cómo están expuestos estos datos maestros? ¿A quién se los estoy exponiendo? ¿Y qué posibilidad tengo de infiltraciones? Porque, a ver, el sistema de Master Data Management funciona a través de entornos web, entonces si eso puede tener cross-site scripting, si eso puede sufrir problemas de inyección, todo ese tipo de cosas tendrán que estar previstas dentro de una política de seguridad y esa política de seguridad tendrá que afectar estos sistemas. Pero estos sistemas solos, solitos, son donde los pongas, tendrán la seguridad o heredarán la seguridad de los entornos en donde están montados. La siguiente pregunta nos la hace Eliana Corrales. ¿Qué herramienta recomiendas de Data Warehouse? Lo he escuchado como concepto, pero no sé cuál herramienta usar. A ver, el Data Warehouse no es más que un repositorio de datos, entonces te va a servir una base de datos, un motor de base de datos que pueda prestarte pues ciertas capacidades, porque aquí cuando hablamos de un data warehouse, el data warehouse tiene unas características, que es histórico, que no cambia con el tiempo, es decir, lo anterior no se modifica hacia adelante. Y que permite tener como distintos data marts adentro de ese data warehouse. Es decir, son como segmentos de esas bases de datos, segmentos de tablas que están relacionados con un mismo dominio. Y esos distintos dominios todos componen una misma base de datos. Entonces ahí sobre herramientas puedes hablar de motores de base de datos de Oracle, de Azure, por ejemplo. Azure tiene soluciones específicas para Data Warehouse. Hablando de Microsoft, pues también hay soluciones híbridas o gratuitas, está Postgres, está MySQL y sobre cualquiera de estas se puede armar una estructura de Data Warehouse teniendo pues esas consideraciones más técnicas. Continuamos con la pregunta de Ana Linda Rodríguez. ¿Esa guía aplica solo para la normativa nacional o también es para la internacional? Es decir, ¿sería estándar? Esa guía no es tan normativa como que sea una obligación cumplirla o que deba tenerse así. Sí es un lineamiento para entidades públicas, por ejemplo, pero para la implementación simplemente dicta una guía de cómo debería implementarse un modelo o un ecosistema de datos. Hasta ahí, sea local o sea internacional, no hay ningún problema. Internacionalmente hay, digamos, guías muy similares a estas, pero hablan en general de los mismos conceptos. Y los conceptos son qué es lo que hay que tener en cuenta para armar esos ecosistemas de datos. Pero entonces, pues no es una obligación de cumplimiento como para las empresas, para entidades públicas, sí hay algunos requerimientos, pero tampoco no es como una norma que va a cumplirse al pie de la letra. Son simplemente guías o recomendaciones para la implementación de esto. A nivel de procesos, continuamos con la pregunta que nos hace María Nelly Herrera. A nivel de procesos, ¿se debe iniciar el tema de data warehousing o se debe empezar con el de gobierno de datos? A nivel de procesos hay que llevar dos cosas de la mano. Sería ideal primero tener planteada toda esa línea de gobierno de datos, como esperaríamos que fuera como en cualquier parte, ¿cierto? Toda la línea de, de gobierno de datos ya montada, ya todos los procesos, pero eh, pensando un poquito más en el dinamismo dentro de las empresas, ¿qué pasa cuando montamos procesos muy bonitos, muy bacanos, pero no tenemos nada sobre qué aplicarlos? Entonces, casi siempre ese es un ejercicio que va de la mano. Dentro de la misma ejecución del proyecto, se van implementando esas primeras como reglas de gobierno de datos mientras se va haciendo una implementación de Data Warehouse. Entonces debería ir enlazado en la misma ruta.
Entonces nos vamos para la siguiente pregunta, nos la hace Daniel Orlando Hernández, nos pregunta, ¿qué otras alternativas existen diferentes a Power BI para la presentación de informes analíticos de datos? ¿Qué ventajas tiene frente a esto? Herramientas de visualización hay muchas. Yo les contaba ahorita en medio de la presentación que existe Tableau, por ejemplo. Tableau uno de los visualizadores como más reconocidos a nivel mundial, lo mismo que ClickView. Entonces están ClickView, Tableau y Power BI. Pero, por ejemplo, en los últimos años ha tomado mucha fuerza Google Data Studio y Oracle Data Visualization. Oracle, digamos, está un poquito más limitado en cuanto a eh, empresas un poco más grandes o sí, ecosistemas un poco más robustos. Sin embargo, Google Data Studio es una muy buena alternativa para Power BI. ¿Qué diferencias hay? Google Data Studio no es tan dinámico como Power BI. Tiene ciertas ventajas como en cuanto a la posibilidad de conectarse con algunos tipos de bases de datos. Power BI también tiene la posibilidad, pero a veces es un poquito más complejo. En Google Data Studio tienes que saber un poquito de BigQuery para poder generar consultas para traer los datos y para poder armar los tableros. Es un poquito más rústico en cuanto a la parte visual y Power BI pues es un poco más como las herramientas de Microsoft, que por lo general están diseñadas para usuarios que necesitan algo muy intuitivo, en donde yo pueda arrastrar algo, ponerle aquí dos cositas y ya se empiece a ver bonito, ¿cierto? Entonces, esas son como las particularidades. Hay potencia en las dos y las dos son muy fuertes. Igual, sin dejar de lado ClickView y Tableau, hay como los más fuertes pues en el mercado. Compartir nuevamente nuestra lista de asistencia para todos aquellos. Igual de allí enviamos nuestro repositorio. Tenemos otras dos preguntas, nos las hace Marvin Santiago. Dice, buenas tardes, ¿en qué ambientes y bajo qué análisis se inicia la construcción del cubo? Bueno. Nosotros aquí en el dibujito teníamos pintada en esta parte superior algo que se llama cubos de datos o análisis de datos, análisis services, y hay muchas herramientas que permiten construir cubos. ¿Qué son los cubos? Los cubos eh, son construcciones lógicas basados en esas tablas físicas que están en el Data Warehouse. A ver, en el Data Warehouse hay tablas y esas tablas están relacionadas entre sí, ¿cierto? Están tablas de hecho y hay tablas de dimensiones, todas están relacionadas. Cuando creamos cubos, los cubos crean digamos, sí, una estructura virtual o lógica con esas mismas tablas. Y esa estructura lógica lo que permite es que haya un acceso a los datos un poco más rápido y que siendo los mismos datos, pues pueda tener como esa analogía con el cubo y que pueda mutar dependiendo de donde yo lo coja y donde yo lo mueva. Hay una particularidad adicional y es que ahí se pueden construir modelos semánticos y el modelo semántico pues tiene que ver con la construcción de métricas, indicadores, em, columnas de categorías adicionales que uno quiera utilizar para el análisis. Entonces, todo eso queda cargado y procesado desde el cubo y no afectamos el procesamiento del data warehouse. Sin embargo, eso pues es recomendado como para ganar un poquito de velocidad en las consultas, mm, pero no siempre es necesario implementarlo. Ya depende como de qué tan robusta sea la solución y lo que te digo es construir un cubo lógico o una estructura lógica basada en esas tablas físicas que ya existen. Mil gracias. Vamos con nuestra última pregunta en el chat. Samira Antonio Martínez nos pregunta, en la práctica, al ejecutar un proyecto de ecosistemas analíticos, ¿qué modelo dimensional es el más utilizado? El modelo más utilizado es un modelo en estrella. No sé si a eso te refieres. Pues hay otros modelos, hay modelos en copo de nieve en donde em, hay jerarquías
implementadas dentro de las tablas. Por ejemplo, cuando hablamos de una dimensión de localización en donde tenemos ciudad, departamento, país, o a veces los productos se montan como producto, proveedor, y eso va generando como otras estructuras adicionales a esa misma estrella que teníamos en el principio. Esos son copos de nieve, ahí tenemos estrellas. También hay otra que está más relacionada como hacia ejercicios más de detalles, en donde haya no una necesidad tan fuerte en la analítica, sino más bien en el resguardo de información histórica y detallada. Y ahí existe un modelo que se llama Data Vault, como baúl de datos, en donde ya hay una estructura un poco más desglosada, un mismo modelo. En estrella puede tener 10 tablas y en el Data Vault puede multiplicarse más o menos por 2 por 2.5. O sea, tiene muchas más tablas, pero permite llegar a máximo detalle dentro de los datos. No es tan valioso cuando se van a hacer consultas analíticas, cuando se va a hacer un proceso de visualización de datos rápido y que tenga buen rendimiento. No es tan recomendado el Data Vault, pero sí para tener como data warehouse históricos y mantener pues data por mucho detalle y mucho tiempo. Muchísimas gracias. Hemos finalizado con las preguntas que hay en el chat. Los micrófonos están habilitados. Si alguno tiene alguna pregunta o se quiere hacer una consulta, ese es el momento. Pueden levantar la mano o daremos por finalizada la sesión. Listo, tenemos una manito por acá levantada. Eh, Alberto Sánchez, claro, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias por tardes. la capacitación, está súper interesante. Yo tengo una pregunta con respecto al término gobierno de datos, que me parece como chévere, me parece que es como bien importante. Eh, en términos de estructura en una empresa como tal, yo debo tener digamos que un área que me maneje eso, ese gobierno de datos. Muchas veces quien acoge ese gobierno de datos es la misma área de procesos o cuando de pronto no hay una estructura como muy marcada en esa área de procesos, la toma el área de TI. Pero en Colombia, digamos que muchas veces somos como que lo hacemos muy incipiente. El área de TI se encarga de definir unos procesos. Esos procesos tienen, no sé, identificación, análisis, perfilamiento, definición, despliegue y cumplimiento, pero muy por encimita. Entonces, siempre sería bueno que el mismo área de procesos fuera la encargada como de dictar como ese parámetro. Bueno, y ahí tengo como un entorno o un ejemplo, digamos. Eh, Voy a colocar como ejemplo la, la empresa, la que maneja el tema de ¿cómo se llama? De la registraduría, ¿sí? Ahora hay como unas tendencias, digamos así, a cambiar algunos datos que son ya tradicionales, a hablar exactamente del sexo, ¿sí? Eh, por ahí se han inventado un dato nuevo que es el no binario. En caso de eso, el gobierno de datos tiene que manejar ese tipo de cambios o novedades, digámoslo así como tal. Lo que pasa es que ahí por ejemplo, hay varios temas que se involucran. El tema de los procesos y esos cambios tendrían que llevar una traza y saber cuáles han sido esas mutaciones que ha tenido, eh, digamos, como más por un ejercicio de auditoría. Pero entonces, tan profundo como se quiera ir, nos lo va a permitir pues el proceso que esté definido alrededor de ese mismo ecosistema. Mm, yo creo que una parte así bien, bien importante de esto es poder conocer un poquito más como este proceso de cómo se transforma el dato en información y cómo esa información va a prestar un servicio
y va a estar disponible hacia un área encargada pues del negocio, por lo general. Entonces, todas esas transformaciones y todo este proceso va quedando trazado y hay pues implementaciones tan robustas y tan light como se quieran, eh, pero dependiendo de los propósitos. Siempre ese propósito, ese objetivo estratégico desde el principio que se quiere lograr con esta construcción, si es meramente analítico y poder tener datos en tiempo real, listo, hay una cosa. Si queremos hacer otra cosa, entonces la construcción tendrá que ir variando dependiendo de esa estrategia o de ese objetivo inicial. Ok, gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias a vos por la pregunta. Bueno, entonces en el chat ya no hay más preguntas, Andrés, y si no tenemos más manitas levantadas, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. A ti, Andrés, excelente la exposición de este tema. Igual se van a seguir como hasta ahora compartiendo estos espacios de calidad y de conocimiento gracias a Software Estratégico. ¿Algo más? No, por mi parte, pues agradecerles que hayan estado acá. Voy a dejar ahí sobre el chat estos dos links de las guías de las guías técnicas. Principalmente pues la de gobierno de datos, que ahí está todo el lineamiento. Y nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, por regalarse ese momentico y estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias y feliz noche. Feliz noche para todos. Mil gracias. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Gracias, hasta Bueno, luego. que esté muy bien. Gracias. Gracias.